Amén. Muy buenos días, hermanos y hermanas. Una alegría de ver el rostro de cada uno de ustedes. Aquí me encuentro en la casa de mi hija, que en este momento no está. Estoy solito, en menos ruidos y bastante aislado para estar más concentrado y poder compartirles una palabra que está tocando fuertemente mi corazón. Se trata de el poder que tiene la palabra proclamada. Esta palabra proclamar es sinónimo de confesar, es también sinónimo de profesar, tal como nos dice la palabra de Dios en la epístola a los Hebreos, en el capítulo 3, versículo 1 de Hebreos, dice así: Por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. Considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión. Note, nuestra profesión, nuestra confesión, nuestra predicación, nuestra proclamación. ¿Quién es nuestra proclamación? Cristo Jesús. ¿A quién proclamamos? ¿A quién anunciamos? ¿A quién predicamos? A Cristo Jesús, nuestro Señor. Entendiendo que la proclamación es la proclamación en palabra, sabiendo que Jesús es la palabra encarnada, el verbo encarnado, el verbo que se hizo carne, la palabra que se hizo carne. Jesús es la encarnación de la palabra de Dios. Todo lo que Dios dijo fue encarnado en Jesucristo, fue hecho palpable. El Dios invisible se hizo visible por medio de la palabra encarnada en el Señor Jesucristo. Por eso ni siquiera podemos imaginar cuán grande es la palabra de Dios. Y resulta que esa es nuestra profesión. ¿Qué hablamos nosotros? ¿Cómo se distingue nuestro hablar? ¿Con qué se identifica lo que hablamos? Cristo es nuestro hablar, ¿no? Me acuerdo siempre de nuestro hermano Carlos Samaín, que todo lo que uno le preguntaba, es decir, uno le preguntaba: hermano, ¿cómo está? En Cristo, hermano, respondía él. Hermano, ¿cómo se siente? En Cristo, hermano. Cualquier cosa que uno le preguntara, todo él lo llevaba a Cristo. Hermanos, esta palabra tiene mucho que ver con el acto de proclamar. La función de proclamar tiene que ver con lo que hacían los heraldos. Los heraldos eran los anunciadores de las decisiones de los reyes, de las determinaciones de los reyes. Los reyes eran personas que tenían autoridad absoluta y por lo tanto los heraldos eran personas que eran los emisarios de los reyes para que se pararan en las plazas, en las esquinas de las plazas o en los balcones, en los lugares públicos, a proclamar lo que el rey había determinado hacer respecto a asuntos específicos, asuntos nacionales, asuntos estatales, asuntos que tenían que ver con peligros o simplemente leyes que eran proclamadas por los heraldos, que eran los que anunciaban, ¿no? Lo que declaraban, lo que el rey decía. Nosotros somos los heraldos del rey. Yo crecí en una organización infantil llamada Los Heraldos del Rey en la Iglesia Bautista, y el himno favorito que teníamos, el himno que nos representaba, era justamente el himno de los Heraldos del Rey, que decía: a la humanidad ha ordenado Dios, arrepentidos sí del pecado, huid, pues el que hace así con Cristo reinará.
con Cristo reinará. Este mensaje, pues, oíd. Acuérdense que el anuncio de los heraldos era oíd, oíd. Y voceaban en las plazas. Entonces, el himno de los heraldos del rey decía: embajador yo soy del reino celestial en los asuntos de mi rey. Recuerdo ese himno con mucha emoción, porque muchas veces estuve ahí, en esa organización, aprendiendo la palabra de Dios cuando era niño. Ahora, qué tremendo poder tiene la palabra declarada, si consideramos que lo que nuestra misión, nuestro ministerio es profesar a Cristo. Tenemos que conectarnos con lo que fue hecho originalmente por la palabra de Dios. La creación toda fue hecha por la palabra de Dios, toda la creación. Leeré el capítulo 33, el Salmo número 33. Dice el verso 6: por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todo el ejército de ella por el aliento de su boca. Por el aliento de su boca. Acuérdese que cuando Dios hizo al hombre en el principio, dice que Dios sopló espíritu, sopló como aliento. Esa palabra en hebreo es roash, que significa espíritu. O sea, la palabra estuvo acompañada con el espíritu. Y eso tiene que ser para nosotros una consideración muy grande. A la hora de proclamar la palabra, declarar la palabra, tiene que ser hecha con fe y tiene que ser hecha con el poder del Espíritu Santo. Estas dos cosas acompañan, estas dos palabras son el acompañante, digamos, de la declaración. Tiene que ver con la palabra, pero tiene que ser la palabra en el Espíritu y tiene que ser declarada con fe. Considerando eso, tenemos que esta palabra es un elemento de guerra. Esta palabra es un elemento que ha puesto Dios en nuestras manos, es un ministerio, es un encargo del Señor para enfrentar conflictos de todo tipo. Pueden ser conflictos relacionales, con familiares, con vecinos, con compañeros de trabajo, con hermanos de la iglesia. Pueden ser conflictos políticos de las naciones, o problemas internacionales. Pueden ser problemas financieros, pueden ser problemas de enfermedades. Todo tipo de situaciones adversas podemos luchar contra ellas declarando la palabra de Dios. No estamos diciendo cosas que se nos ocurren solamente, sino simplemente repitiendo, replicando la palabra de Dios, declarando la palabra de Dios, el consejo de Dios. Por eso voy a leerles también una palabra que se encuentra en Isaías, capítulo 55, versículos 10 y 11, y dice así: porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra, y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come. Así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero, y será prosperada en aquello para que la envíe. ¿Se da cuenta, amado hermano y hermana, el poder que tiene la palabra de Dios? Él nos ha comisionado para declarar su palabra, para proclamar su palabra. Y su palabra no volverá vacía. Y su palabra cumplirá el propósito por el cual fue enviada. Si usted aplica la palabra a una enfermedad, si usted aplica la palabra a un endemoniado, si usted aplica la palabra respecto a situaciones internacionales,
o respecto a problemas relacionales. Si usted aplica la palabra con fe, lo que podemos esperar es que esa palabra tenga cumplimiento. No importa cuántas veces tengamos que repetirla, no importa cuántas veces, tal vez miles de veces tengamos que declararlo y decirlo, porque estamos diciendo lo que Dios, estamos insistiendo en lo que Dios ha declarado. Y por lo tanto, la palabra no es nuestra, la guerra no es nuestra. Esta guerra es una guerra de Dios y esta palabra es, la palabra que es el arma del combate, es palabra de Dios. De tal manera que eso nos da una tremenda certeza en lo que estamos haciendo. Hay un ejemplo maravilloso de la palabra de Dios en la experiencia de Moisés. Sabemos que Moisés tenía 40 años cuando huyó de Egipto. Él tenía ya conciencia de que había un llamado para él, pero no tenía todavía la preparación para hacerlo. Pasa 40 años en la tierra de Madián, y a los 80 años, cuando él está en el monte Sinaí, Dios se le aparece en la zarza. Y Moisés está confundido, ya no tiene confianza en sí mismo. Y cuando trata de identificar con quién está hablando, le pregunta a Dios, ¿quién eres tú? ¿Cómo te llamas? Dios le revela su nombre. Y luego Dios le pregunta, ¿qué tienes en tu mano? Porque dice, luego Dios le muestra la misión, le da el encargo de que tiene que sacar a su pueblo de Egipto, de que tiene que liberar a su pueblo. Pero Moisés le dice que él no tiene fuerza, no tiene preparación, no está en condiciones, no está capacitado, él es tartamudo, no sabe hablar, o sea, no tiene ninguna confianza en sí mismo. Esta es una cosa fundamental para todo aquel que quiere hacer uso de la palabra de Dios. Llegar a un punto en el trato de Dios con nosotros, de estar de tal manera quebrantado, de no tener ninguna confianza en nosotros mismos. ¿Qué tienes en tu mano? Es la pregunta que Dios le hace a Moisés. Capítulo 3, por ahí del libro de Éxodo. ¿Qué tienes en tu mano? Capítulo 4. ¿Qué tienes en tu mano? Una vara. Entonces le dice que tire la vara al suelo. Y cuando tiró la vara al suelo, la vara se convirtió en una serpiente, en una culebra. Y Dios le dice que tome la serpiente, Moisés arrancó de la serpiente, que tome la serpiente por la cola, cosa que los que saben de tomar serpientes, nunca hay que tomarla por la cola, porque ese es un peligro tremendo, la culebra te va a morder. ¿Qué le está enseñando el Señor a Moisés con eso? Le está enseñando el temor, a hacer uso de la vara. La vara es la palabra de Dios, la vara es la Biblia, la vara es la espada de dos filos que penetra hasta partir el alma y separarla del espíritu. Esa palabra de Dios, que es la Biblia, palabra escrita, palabra que pronunció Dios, palabra que fue inspirada por el Espíritu Santo, pero quedó registrada en la Biblia. De tal manera que la vara que tú tienes en tu mano, hermano y hermana, es la Biblia. Tú tienes una vara, al igual que Moisés. Esa vara que se convirtió en serpiente tuvo el objetivo en ese momento de crear en Moisés un santo temor reverente ante la palabra de Dios. De tal manera que esa actitud, ese aprendizaje es sumamente importante, ¿no? Isaías 66, versículo 1 y 2 nos dice que Dios mirará al que guarda su palabra, al que considera su palabra, al que tiene respeto, al que tiene reverencia por su palabra. Dios lo mirará al que es humilde de corazón, al que es quebrantado de corazón. A ese miraré, dice Dios, y a ese le voy a escuchar las oraciones. Qué importante es, porque cuando oramos proclamamos, cuando oramos declaramos, cuando oramos estamos profesando que fue por la obra de Cristo que Dios nos escucha, que es por la sangre de Jesús que Dios nos cubre, que es por la obra consumada de Cristo que las enfermedades y las maldiciones y las culpas fueron borradas. De tal manera que cuando proclamamos estas verdades, tenemos que ejercer fe y hacerlo de tal manera en el Espíritu, sin argumentar tanto, sin darle tantas informaciones a Dios, sin darle tantas explicaciones a Dios, sino declarar la palabra ante las situaciones a las que nos vemos enfrentados.
Entonces, hermanos, el temor, la reverencia, es fundamental para hacer uso de esta carga, de este encargo que Dios nos ha dado. Vamos a colocar también, además, dos motivaciones para, considerar con más seriedad la palabra de Dios. Una de ellas se encuentra en el capítulo 12 del Evangelio de Juan. No lo voy a leer todo para no abarcar tanto tiempo. Dice que el Señor vino y hay una parte muy específica que prefiero leerla mejor. Capítulo 12 del Evangelio de Juan, versos 47 y 48. Dice así: el que me rechaza y no recibe mis palabras, vea bien qué importancia tienen las palabras de Dios. El que me rechaza y no recibe mis palabras. El 47 dice: al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día posterior. Una vez más vemos la importancia del poder de las palabras de Dios. El Señor está declarando que no es Él el que va a juzgar, sino que el día que tengamos que comparecer delante de Él, se abrirán los libros. Y uno de los libros que se va a abrir, porque uno de los libros es el libro de la vida, el otro es el libro de las obras que hemos hecho, y el otro es el libro que es la Biblia. 3 libros se van a abrir cuando estemos ante el tribunal de Cristo. Quiero invitarlo a que se imagine solamente cuál es la postura suya frente al tribunal de Cristo. ¿Se parará confiado, en paz, sereno, o se parará lleno de temor? Yo creo que estaremos temblando. Y considere esto para tomar con mucho mayor peso el poder de la palabra o el poder de las palabras del Señor. Si usted no recibe la palabra, si usted rechaza la palabra, si usted no guarda la palabra, la misma palabra que usted rechazó, ese día le juzgará, a usted y a mí. La misma palabra que usted no guardó, usted y yo, la palabra que no hemos guardado, esa misma palabra nos va a juzgar. De tal manera que tómele peso, tómele mayor peso a la palabra de Dios. Otra palabra, Juan 14, 23, dice así: respondió Jesús y les dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada en él. Aquí hay una tremenda motivación para considerar el peso que tiene la palabra. ¿Qué resultados tiene el hecho de guardar la palabra, de amar la palabra, de reverenciar la palabra? Que el Señor promete, el Señor Jesús ha prometido, por la palabra, ha prometido que Él vendrá con su Padre, morará en nuestros corazones, hará morada, nos hará de nosotros una morada donde tendremos comunión con el Padre y con el Hijo. Creo que eso es un hecho que ya contamos con eso, por gracia de Dios, pero eso se intensifica cuando amamos la palabra, cuando guardamos la palabra, pero cuando, por el contrario, no hacemos eso de guardar la palabra y amar la palabra, considerar la palabra, cuando nosotros somos livianos y no reverenciamos la palabra de Dios, no respetamos la palabra de Dios,
entonces la presencia del Padre y del Hijo de alguna manera se alejan de nosotros. No es que nos abandone, pero no tiene la misma eficacia que cuando la condición para gustar la comunión con el Padre y con el Hijo es amar la palabra y guardar la palabra. Así que, hermanos, consideremos estas dos cosas que he mencionado, ¿no? Que si nosotros rechazamos la palabra, en aquel día, en el juicio, la misma palabra que hemos rechazado nos juzgará, y si guardamos hoy día la palabra, estaremos resguardados por la presencia y por la comunión del Padre y del Hijo en nuestro interior. Note que todo fue creado por la palabra. Por ejemplo, ya lo dijimos con el texto del Salmo 33, pero ahora lo vamos a reafirmar un poco más con el texto de Segunda de Pedro, capítulo 3, versos 5 al 7. Dice así: estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste, por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego del día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Pedro subraya tres cosas. Subraya con la palabra creación, con la palabra subsistencia y con la palabra juicio. Da validez a lo que es la palabra de Dios. ¿Qué es lo que hizo la palabra de Dios? Creó todas las cosas. ¿Qué más hace la palabra de Dios? Por la palabra de Dios subsisten todas las cosas. Y en tercer lugar, por la palabra de Dios serán juzgadas todas las cosas. La impiedad del mundo está llegando a su fin. Ya le está llegando la hora. Y todo lo que está ocurriendo en el mundo, en las naciones en este momento, está llegando la hora en que por la palabra de Dios el mundo entero será juzgado. Tenemos también que esta palabra que Dios nos ha dado, el encargo que Dios nos ha hecho, implica hacer uso, y en la forma más eficaz de hacer uso de la autoridad de Dios, si alguien cree estar en una posición de autoridad, tiene que saber que la mayor autoridad de Dios, la forma más efectiva de hacer uso de la autoridad de Dios, de canalizar la autoridad de Dios, es hacerlo por medio de la palabra. Fíjese el Salmo 149. Hay aquí en este Salmo un ejemplo de eso. Dice así, Salmo 149, los versículos 5 al 9, dice: regocíjense los santos por su gloria y canten aún sobre sus camas. ¿Quiénes son los santos? Los apartados. Esta palabra santos, que tiene un significado en el idioma hebreo, ¿no? Tiene que ver con los consagrados. Dice: canten aún sobre sus camas, exalten a Dios con sus gargantas. Esto tiene que ver con proclamar, con declarar. Exalten a Dios con sus gargantas y espada de dos filos en sus manos. Está haciendo alusión a la palabra, ¿no? La palabra es espada de dos filos, como dice Hebreos capítulo 4. ¿Para qué? Para ejecutar venganza entre las naciones y castigo entre los pueblos. Eso significa que en nuestra mano está la autoridad para juzgar naciones,
juzgar la actitud de las naciones, discernir cuáles son las naciones que están a favor de Dios y cuáles son las naciones que están en contra. Y orar y declarar y proclamar lo que está determinado por la palabra de Dios para aquellas naciones impías, para aprisionar a sus reyes con grillos, o sea, discernir que hay en este momento autoridades gobernativas en la tierra, en ciertas naciones, que están abusando, que son dictadores, y está en nuestras manos como cristianos dar palabras de término a ese tipo de dictadores. A sus nobles con cadenas de hierro, atarlos. Nosotros tenemos poder para atar y desatar, para ejecutar en ellos, el juicio decretado. Gloria será esto para todos sus santos. Aleluya. Es una cuestión complicada, meternos en asuntos internacionales, meternos en asuntos políticos. Pero si bien es cierto que nosotros no estamos por una unión de la Iglesia y del Estado, no podemos ser insensibles a las injusticias que ocurren en la tierra. Y por lo tanto pedir que los juicios de Dios que están decretados en la palabra de Dios, que se manifiesten los juicios de Dios a este mundo, es algo pertinente, es algo que corresponde hacer. Esta es la vara de autoridad, ¿no? Fíjese lo que nos dice también la palabra de Dios en el libro de Jeremías, capítulo 29. Esta es una palabra tremenda que nos ayuda a lidiar contra el pesimismo que muchas veces nos caracteriza cada vez que vemos una situación complicada, ya sea en nuestro hogar, a veces en nuestra relación con la esposa, con los hijos, en nuestras relaciones con los compañeros de trabajo, con los vecinos y con los mismos hermanos de la iglesia. Y cada situación, a veces situaciones financieras que nos hacen pensar que estamos al borde del quiebre, situaciones de deudas, situaciones complicadas que nos hacen pensar de una manera pesimista. ¿Qué va a pasar? ¿Qué viene ahora? Entonces, tome estas palabras y declárelas una y mil veces. Y tal vez 1000 veces digo solo de una manera simbólica, porque hay que repetirlo siempre mientras vivamos. Considere estas palabras. Dice el verso 10 del capítulo 29 de Jeremías. Anote este texto y apréndalo de memoria. Dice, voy a leerlo desde la mitad para adelante. Yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para haceros volver a este lugar. Hermano, ¿ya se ha cumplido eso en su vida? ¿Ha sido usted visitado por el Señor? ¿Ha despertado Dios en su corazón su buena palabra? ¿En sus sentidos, en su sensibilidad? ¿Tiene sensibilidad para discernir la buena palabra de Dios? Considere eso. Sigamos. Verso 11. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová. Pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí y yo os oiré, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. ¡Qué palabras más benditas!
Estas palabras deben conmocionar todas nuestras entrañas. Si hasta aquí Dios no ha respondido nuestras oraciones, ¿qué pasa? Dice, vendréis y oraréis a mí y yo os oiré. Oh Señor, ¿qué pasa? ¿Cuántas veces nos hemos preguntado por qué Dios no me ha respondido esta oración? Me buscaréis y me hallaréis. Hemos buscado al Señor. Hemos buscado al Señor con ayuno, lloro y lamento. Quizás nos falta eso. Quebrantamiento. Llanto. Quizás nos falta sensibilidad. Mayor compromiso. Mayor compromiso. Compromiso. Eso implica la palabra santos. La palabra santos, apartados, consagrados, comprometidos. Todo el corazón. El corazón es el centro de los afectos. Dios es un Dios de afectos. Es un Dios cariñoso. Estos días estaba impresionado con un testimonio que me contaba el hermano Sergio Cayunao. Su suegra estuvo de 94 años operada en el hospital de Petrusquén. Y él lloró y tenía tanto dolor porque le dijeron que no había ni una seguridad que en la operación, a esta edad de 94 años, su suegra pudiera quedar viva, pues había probabilidades de que muriera. ¿Y por qué tanto afecto? ¿Por qué tanto cariño por la suegra? Y es que cuando ellos tuvieron un hijo que murió, un hijo de Sergio y de nuestra hermana Fresia, hermano de nuestro querido Byron. Su hermano murió, nació, se enfermó y pasó postrado muchos años. Y la suegra venía del sur, del campo, a estar 3 meses, cada cierto tiempo, para acompañar, para estar ahí, para ayudar. Cariño, afectos, sentimientos, emociones, conmociones, sensibilidad. El amor no se vende en la botica, en la farmacia, no se compra en los supermercados. El amor nace del corazón. De aquellos que tienen comunión con el Padre y con el Hijo. Porque el Padre y el Hijo son la esencia misma del amor. De tal manera que cuando te toque luchar contra el pesimismo, acuérdate de las palabras de Jeremías 29. Acuérdate que tienes que proclamar una y 1000 veces estas palabras. Mientras vivas, repite las palabras como en ocasiones como estas, cuando te veas lleno de temor por los peligros de la vida, en que tienes temor hasta de morir, ya sea por una enfermedad, o ya sea por un accidente, o ya sea porque tienes que emprender un viaje o un negocio, y te da la impresión de que te va a ir mal. Las palabras del Salmo 118 y 17 que han sido para mí un mensaje poderosísimo en este tiempo. No moriré, sino que viviré
y contaré las obras de Jehová. Palabras que Jesús las cantó en la noche que él tomó la cena con sus discípulos. Las cantó esas palabras. No moriré. Él sabía que iba a morir, pero sabía que la muerte no lo iba a retener. No moriré. Sé que viviré. Y contaré las obras de Jehová. Mira lo que dice Isaías capítulo 54. Dice así, versículo 17. Ninguna arma forjada contra ti prosperará, y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Esta es la herencia de los siervos de Jehová, y su salvación de mí vendrá. Su salvación de mí vendrá, dijo Jehová. ¿Qué hacemos cuando tenemos enemigos? Oramos por ellos, los bendecimos. ¿Qué hacemos con los vecinos que son molestosos? ¿Qué hacemos con ellos? Les hacemos el bien para ganarlos. ¿Qué hacemos con los que nos ofenden? Oye, hermano, hermana, tu marido no es tu enemigo. Hermana, hermana, por favor, tu marido no es tu enemigo, es tu compañero. ¿Quiénes son tus enemigos? Los demonios, los espíritus malvados, las huestes espirituales de maldad. Pero no pienses que tu hijo es tu enemigo. No pienses que tu hermano de la iglesia es tu enemigo. Tu enemigo son los emisarios del diablo. Estas palabras que hay aquí no son para emplearlas contra hermanos o contra los parientes o contra los vecinos. Esta palabra de Jeremías 54, versículo 17, no es para emplearla contra personas, sino contra huestes espirituales de maldad. Porque a las personas, por muy malas que sean contra nosotros, por muy mal que nos hayan hecho, no podemos maldecirlos, tenemos que bendecirlos. Pero los juicios que podemos decretar contra los enemigos son los juicios contra los demonios. Aleluya. Aleluya, gloria al Señor. Esto me llena de fe, me llena de ánimo esta palabra. Gloria al Señor. Mira, hay una palabra en 2 Corintios 9, versículo 8. Dice así esta palabra: y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Esta palabra es para los que tienen temor de los estados financieros. Dice, nos promete que Dios es poderoso, es todopoderoso. ¿Para qué? Para hacer que abunde o sobreabunde en vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas, tanto en lo espiritual como en lo material, todo lo suficiente, abundemos para toda buena obra. Hermano, quiero llamar la atención a esta palabra de que Dios es poderoso. Esta palabra poderoso, que en relación al poder de Dios, tiene varios significados en el griego. A veces se traduce como que Dios es capaz de, o que el poder de Dios se relaciona con una energía, que Dios tiene tal energía para hacer tal cosa. Pero ¿sabe lo que significa la palabra poder en este texto? Anótelo bien y subráyelo. Significa que Dios es poderoso para hacer que disminuyan tus necesidades. ¡Qué tremendo! O sea, me causa risa
que sea tan distinto a lo que yo pensaba antes cuando leí este texto. Que Dios es poderoso para hacerme abundar en muchas cosas, en muchos bienes, pero es al revés. Dios es poderoso para hacerme sentir que yo sea, ¿cómo le llaman hoy día eso? Minimalista, creo que le llaman. Cuando uno es feliz con un mínimo de cosas. Cuando usted tiene una casa llena de cuestiones, ay, que cuesta hacer aseo, ay, que cuesta ordenar, y se complica la vida cuando usted está lleno de cuestiones. Me lo dice a mí. Hermano, Dios es poderoso para hacer que tú vivas contento con lo justo y necesario. Y todo lo demás, compártelo, repártelo. Estamos aprendiendo a lidiar con el pesimismo, con el poder de la palabra. Filipenses 4:13 nos dice, todo lo puedo en Cristo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Podríamos también traducirlo como que el Señor puede permitir que yo sea capaz de hacer muchas cosas con su poder, con su autoridad, con su vara. Acuérdate que la vara de Moisés fue la que hizo todas las proezas, todos los milagros, cuando se abrió el mar para que pasara Israel. Fue con la vara, con la palabra, con el poder de la palabra. En la primera epístola de Pedro nos dice que las enfermedades fueron llevadas por Jesús en la cruz del Calvario. Capítulo 2, verso 24 de primera de Pedro. Dice así, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuyas heridas fuisteis sanados. Vea que la palabra está en pasado. Fuisteis sanados. Hermano, repítalo una y mil veces. Fuisteis sanados. Hay sanidad interior. Quizás las enfermedades más graves de este tiempo son las enfermedades emocionales, las enfermedades mentales, las enfermedades psíquicas. Pero dice, fuisteis sanados. ¿Cómo necesitamos despertar como iglesia para repetir esta palabra? Fuisteis sanados, dígalo una y otra vez, fuisteis sanados. Dígalo cuando ore con su esposa, cuando ore con sus hijos, cuando ore en los grupos de la iglesia. Dígalo una y otra vez, fuisteis sanados. Proclamémoslos. No estamos repitiendo cosas que a nosotros se nos ocurren, estamos afirmándonos en la palabra de Dios. Ya estamos llegando al final. En el libro de Daniel, que recientemente estudiamos, en aquel bendito retiro online que tuvimos, vimos este libro precioso, y ahí Daniel 2:20 nos declara nuestra participación en los asuntos internacionales. Capítulo 2, verso 20. Dice así, y Daniel habló y dijo, sea bendito el nombre de Dios de siglos en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Él revela lo profundo y lo escondido, conoce lo que está en tinieblas, y él mora, y con él mora la luz. Aleluya. Dice, a ti, oh Dios de mis padres, te doy gracias y te alabo, porque me has dado sabiduría y fuerza, y ahora me has revelado lo que te pedimos, pues nos has dado a conocer el asunto del rey.
Daniel involucrados en asuntos internacionales, conociendo la voluntad de Dios para lo que va a ocurrir con este rey. ¿Cómo necesitamos, hermanos, involucrarnos con Dios hasta en ese aspecto? Capítulo 4, versos 34-35 del libro de Daniel. También estas palabras corresponden al rey mismo, que era un rey impío como era Nabucodonosor, pero ahora convertido al Señor. Dice así: mas al fin del tiempo yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo y mi razón me fue devuelta, y bendije al Altísimo y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno y su reino por todas las edades. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga: ¿qué haces? En el mismo tiempo mi razón me fue devuelta y la majestad de mi reino, mi dignidad y mi grandeza volvieron a mí, y mis gobernadores y mis consejeros me buscaron y fui restablecido en mi reino, y mayor grandeza me fue añadida. Ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos, y él puede humillar a los que andan con soberbia. Él puede convertirse a un rey impío. Él puede convertir a un gobernador impío. Él puede convertir a un alcalde impío. Si nosotros discernimos que hay una persona que está en estas condiciones, podemos ponerlo en la presencia de Dios. No para que Dios lo maldiga, sino para que Dios lo bendiga, para que Dios lo convierta. Hay dos cosas que están profetizadas respecto al Oriente Medio. En Segunda de Crónicas, capítulo 14, en el verso 11, fíjese que nosotros siempre estamos escuchando noticias acerca del Oriente Medio. 14, verso 11, dice así: y clamó Asa a Jehová su Dios y dijo: oh Jehová, para ti no hay diferencia alguna en dar ayuda al poderoso o al que no tiene fuerzas. Ayúdanos, oh Jehová, Dios nuestro, porque en ti nos apoyamos y en tu nombre venimos contra este ejército. Oh Jehová, tú eres nuestro Dios, no prevalezca contra ti el hombre. Y Jehová deshizo a los etíopes delante de Asa y delante de Judá, y huyeron los etíopes. Allí ese era un territorio del Oriente Medio, es todavía. Y hasta el día de hoy allí hay tremendos conflictos entre Israel y los palestinos. Capítulo 20 de Segunda de Crónicas, versículo 6, capítulo 20, versículo 6, dice así: y dijo Jehová Dios de nuestros padres: ¿no eres tú Dios en los cielos y tienes dominio sobre todos los reinos de las naciones? ¿No está en tu mano tal fuerza y poder que no hay quien te resista? Dios nuestro, ¿no echaste tú los moradores de esta tierra delante de tu pueblo Israel y la diste a la descendencia de Abraham, tu amigo, para siempre? Y ellos han habitado en ella y te han edificado en ella santuario tu nombre, diciendo: si mal viniere sobre nosotros espada de castigo o pestilencia o hambre, nos presentaremos delante de esta casa y delante de ti, porque tu nombre está en esta casa, y a causa de nuestras tribulaciones claremos a ti, y tú nos irás y salvarás. Hermanos, hemos visto cómo los que desprecian a Sion han sido consumidos, como pasó con el que fue presidente de Venezuela, Chávez, que pronunció maldiciones sobre Israel y al mes después se enfermó de cáncer y después murió. Estas palabras son serias. Dios tiene un favor sobre su pueblo Israel y lo está restaurando. Y tiene palabras que están decretadas y que esos decretos nosotros tenemos que saber usarlos. Dice así el Salmo 33, verso 8 al 12. Tema a Jehová toda la tierra, teman delante de él todos los habitantes del mundo, porque él dijo y fue hecho, él mandó y existió. Note que en los mandamientos de Dios, en lo que habló Dios, está la palabra de poder, la autoridad de Dios.
Jehová hace nulo el consejo de las naciones. ¿Cuál es el consejo de las naciones hoy día? Es la ONU. La ONU, Organización de Naciones Unidas. Y frustra las maquinaciones de los pueblos. El consejo de Jehová permanecerá para siempre. Los pensamientos de su corazón por todas las generaciones. Bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová, el pueblo que él escogió como heredad para sí. Hermanos, ¿usted sabe lo que es la encíclica, la tercera encíclica del Papa Francisco? Lo que dice la encíclica, la encíclica que se llama Fratelli Tutti, hermanos todos. Para él, toda la humanidad somos hermanos, todos los seres humanos somos hermanos. Y advierte que la razón por la cual el mundo entero está en un problema de crisis, de la crisis del tiempo, del clima, del cambio climático, eso lo explicó muy bien en la encíclica, en la segunda encíclica, advirtió de la irresponsabilidad de los habitantes de la Tierra en botar basura, advirtió que el modelo de Estados Unidos, si todas las naciones quisieran tener el sueño americano de vivir a esa altura, la próxima generación, digamos, viviría en un basural, porque la basura que produce ese tipo de vida es tan grande que eso es lo que está contaminando la Tierra. Por lo tanto, él propone en la tercera encíclica terminar con el libre comercio, terminar con el capitalismo, terminar con el concepto de naciones, de estados, y que se forme un gobierno mundial, que se termine la propiedad privada. Hermano, eso ya fue presentado en la ONU y aceptado por la ONU. Y la ONU llamó a una reunión a los dirigentes de las principales religiones del mundo el año 2019, y allí, en esa reunión, el Papa fue nombrado presidente. ¿Y sabe cuál fue el lema de la reunión? Paz y seguridad. Y la Biblia dice que cuando todos digan paz y seguridad, entonces vendrá el fin. ¿Puede usted confiar en la ONU? ¿Puede usted confiar en los 17 artículos que tiene la ONU para el 2030? La Agenda 2030 que se llama. Lea la Agenda 2030 y verá cómo se propone allí cambio de género, ¿no? En este momento ya están anotados en la agenda 112 identidades de género. Si usted se cree un perro, usted es un perro. Si usted se cree un animal, si usted se cree un ser reptilíneo, de esos que son mezcla de reptiles con mujeres, entonces usted es un reptilíneo. Si usted se cree marciano, usted es un marciano. Si usted se cree una niñita y tiene 50 años, un hombre, y usted se cree una niñita, usted es una niñita. Y eso hay que respetarlo. Hacia allá va el mundo. Pero la palabra dice que Jehová hace nulo el consejo de las naciones. Y esto vale para las Naciones Unidas. Esto debiéramos proclamarlo en las plazas, en las azoteas. Debiéramos decirlo por la radio. Debiéramos denunciarlo en todas partes. Que la ONU en esa agenda 2030 está absolutamente equivocada. Pero para nosotros ya, digamos, que no nos sorprenda lo que viene, porque lo que viene ahora serán los juicios de Dios y lo que Dios ha determinado permanecerá para siempre. Así que, hermanos, bendito sea Dios. Le diré una última cosa, del valor que tiene repetir la palabra, decirla, proclamarla. Hay en el Oriente Medio y en el norte de África una cantidad enorme de mezquitas. Son miles o millones de mezquitas. En el mundo entero hay mezquitas. Las mezquitas son los templos del Islam. Y allí se declara todos los días, 5 veces al día, sale por un parlante una voz que repite esto. Dice, no hay Dios sino Alá. No hay Dios sino Alá. Es una proclamación. Y lo dice una y otra vez, lo repiten. ¿Y sabe desde cuándo lo están repitiendo?
hace 1300 años, desde hace 1300 años, que en las mezquitas musulmanas se repite 5 veces al día. Si usted multiplica 1300 por 5, no, tendrían que ser cuántos días tiene el año, ¿no? Y cuántas veces en el año se proclama eso. Oye, son millones y millones de veces que eso se ha repetido a través de los siglos. Y por eso la gran resistencia que hay en esa zona al Evangelio. ¿Será que a nosotros tiene que importarnos eso? ¿Será que tenemos que contrarrestar esas declaraciones que no son de la palabra de Dios? Que no, porque el Dios Alá que tienen los musulmanes no es el Dios cristiano y no es el Dios de los judíos. ¿Será que tiene que importarnos eso? ¿Será que tengamos que declarar lo que está establecido en la palabra de Dios? Bueno, esto del Salmo 33, 8, 12 es algo que nos compete también. Hermano, termino con esto entonces. La vara que tenemos en nuestras manos para hacer lo que Dios quiere hacer con la humanidad es una tremenda responsabilidad, es un tremendo privilegio y al mismo tiempo es una tremenda responsabilidad. Así que, hermano, les exhorto a mirar con cuidado las declaraciones que hay en la palabra de Dios para poder hacer uso de ellas. Oremos al Señor. Bendito Padre, ante ti nos inclinamos, ante la grandeza de tu autoridad en la palabra. Danos entendimiento, danos sensibilidad, despiértanos más y más para comprometernos con tu bendita palabra. Concédenos la gracia de ser predicadores, porque el Señor Jesucristo dijo que toda potestad le había sido dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y predicad el evangelio a toda criatura, en el mundo entero, a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Esta palabra de Mateo 24, esta palabra, Señor, que la podamos cumplir, que vayamos y llevemos tu palabra, Señor, y le enseñemos las cosas que tú has mandado, lo que tú has enseñado, lo que tú has mandado, lo podamos replicar nosotros. Padre amado, pedimos todo esto en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén, amados hermanos. Hay libertad para dar testimonio. Amén.